Perfecto, entonces ahí estamos grabando ya y voy a compartir pantalla con ustedes. No sé qué, perfecto. Estaba leyendo el chat y vamos a compartir pantallas con los trabajos que llegaron. Ahora, ¿por qué no están? Ya sé por qué no están. Denme unos minutitos que se me cerró el documento. Hoy día ha sido un día de loco, realmente. Entonces, no, este no era. ¿Por qué no está? ¿Será este? Ya perdió la fe en mis chiquillos. No me acuerdo de los nombres que les estoy colocando en los documentos. Como buen día viernes, ¿no? Aquí está, lo encontré. Perfecto. Vamos entonces. Ahí está. Ya. Confírmeme si ya se ve o no se ve. Vamos a hacer un acercamiento, claro, porque está muy pequeñita la letra. Perfecto. Gracias por la confirmación, Axel y Camilo. Bien, entonces vamos a hacer la revisión de los 4 textos que llegaron. La verdad las cosas que, bueno, de aquí ustedes van a ver hartos comentarios que espero que vayan tomando apunte de todos los tips que voy a dar para que no se cometan algunos errores en torno a la escritura, ¿ya? El ejercicio decía lo siguiente, me parece que dictaba algo así como tienes que elaborar una tesis sobre el concepto que habían hecho el trabajo de la explicación, ¿cierto? Tomar ese mismo concepto y elaborar una tesis en torno a ese concepto, defenderlo con 2 argumentos y generar una evidencia para uno de los argumentos, ¿cierto? Eso era la instrucción. Era entonces generar una tesis, 2 argumentos y una evidencia para uno de los 2 argumentos. Todo esto obviamente en sintonía con lo que estuvimos trabajando en clases, que eran los tipos de tesis, ¿cierto? Esta clasificación que se entregó desde 2 autores y que en total configuraban 5 tipos de tesis, ¿cierto? Así a modo de resumen, la tesis causal, la tesis política, la tesis valorativa, ¿cierto? La afirmación por definición y la afirmación por semejanza, ¿cierto? Que en el fondo establece comparaciones, analogías. Y por otro lado, también presentamos un conjunto de argumentos, una clasificación que al menos destacaba 4 tipos de argumentos, y nosotros revisamos los argumentos basados en ejemplos, los argumentos causales, los argumentos por autoridad y los argumentos por analogía, ¿cierto? Eran esos 4 tipos de argumentos. Esto a modo de resumen. Entonces, voy a empezar con el primer texto, que como ustedes pueden observar ahí, parte con el marcador discursivo que está hiper, ¿cierto?, recalcado que se tiene que ocupar. Por lo tanto, si hay que empezar a criticar o empezar como a analizar este trabajo, ya tiene un punto a favor que es la presentación inicial mediante un marcador discursivo, que en este caso es sostengo que. Bien, esto me indica, por lo tanto, que todo lo que sigue hasta el punto va a ser la tesis. ¿Ya? Yo lo voy marcando con colores para no confundirnos. Entonces, todo esto vendría siendo la tesis. Y la tesis dice lo siguiente: la percepción depende de nuestro entorno social y nuestras sensaciones, lo que recibimos como conocimiento. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de tesis es la que acabo de leer? ¿Qué me podrían decir ustedes? Voy a estar atenta al chat, lo voy a abrir de hecho ahora, para poder mirar lo que van a comentar. ¿Qué tipo de tesis observan ustedes ahí? Ahora, si no observan ninguna, de hecho pongan ahí, en realidad yo no identifico ninguna. Pero vamos mirando entonces qué tipo de tesis creen ustedes que aparece entonces en este primer ejercicio. ¿No hay tipos de tesis todavía? Si hay alguno que quiera activar, chicos, el audio es mejor, ¿eh? Ya, dice Axel, así como en tono de pregunta, ¿será una tesis causal lo que estamos observando aquí? ¿Será o no será una tesis causal? ¿Qué debía tener una tesis para considerarse causal? ¿Se acuerdan?
que yo fui súper majadera en la última clase y diríamos en lenguaje coloquial, di mucho jugo con ese tipo de palabras. Les dije, no pueden escribir sin este tipo de palabras que me sirven para unir y dar lógica a las ideas, ¿se acuerdan? Debía tener una, claro, exactamente, tenía que establecerse una causa y una consecuencia, y eso tenía que quedar de manera evidente mediante el uso de conectores, ¿se acuerdan? Entonces, esta tesis tenía, para mi gusto, toda la pinta de ser una tesis causal, pero no tiene el conector. De hecho, tiene esto. Dice, lo que en este caso vendría siendo un recurso de correferencia, ese lo vendría siendo un recurso de correferencia como lo vimos la otra vez. Y este lo que, en este caso, está cumpliendo como una función de pseudoconector, pero no es un conector. ¿Qué pasaría si yo hubiese puesto un conector causal o consecutivo? A ver, veamos cómo suena. Dice, la percepción depende de nuestro entorno social y nuestras sensaciones. Por lo tanto, ¿cómo recibimos conocimiento? Es que ahí habría que redactar nuevamente, ¿ya? Tendríamos como que darle una vuelta a esa parte, porque esta coma, ¿cierto? Dice, lo que recibimos como conocimiento, yo lo entiendo como algo sumativo, ¿ya? Yo lo entiendo como, me cuesta ver, como me cuesta, sin alterar la idea, ingresar el conector causal. Entonces, aquí eso es lo que pasa. Esta tesis es muy difícil de clasificar, porque efectivamente carece de palabras claves que me ayuden a hacerlo. ¿Se dan cuenta? Entonces uno como lector, ¿verdad? No sabe muy bien. Por esto es la manera, por esto se considera que es la manera, entonces sería así, por esto es que se considera como la manera en que recibimos el conocimiento. Claro, por ahí va la cosa. Muy bien, Alejandro. Yo creo que por ahí va. Para poder transformarla en una tesis entonces causal, habría tenido que sufrir toda esa modificación que nos hace Alejandro, ¿ya? Pero en el fondo, esto es lo que no puede ocurrir. ¿Se dan cuenta? Que el lector tenga que estar adivinando o tenga que estar ejerciendo un esfuerzo extra para poder determinar ciertos elementos dentro de mi texto. Entonces, no es majadero y no es por, así como hoy la profe que le da color con los conectores, no es solamente por querer darle color, sino porque en realidad es algo muy necesario, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, lo que ocurre después es todo lo contrario, porque luego dice entonces, un ejemplo de lo escrito anteriormente es de percepción auditiva. Ahí hay un error de redacción. Debería decir, es lo que ocurre con la percepción auditiva, ¿verdad? Entonces, yo observo acá que existe un marcador discursivo que me permite identificar inmediatamente un argumento. ¿De qué tipo? Si ustedes me pueden comentar por el chat, ¿qué tipo de argumento ven ahí gracias a ese conector? Ya, para ir avanzando, voy a ir yo. Chiquillos, pero de verdad necesito más actividad, más acción, porque eh, créanme que para mí también es muy difícil este horario. De hecho, hoy día tuve un día bastante complicado, con mucha movilidad laboral. Más encima me ocurrió esto del internet, que no me quería funcionar Zoom, entonces estaba un poquito alterada mi ánimo, pero obviamente uno tiene que estar lo más atento posible. Yo de verdad que trato de ser súper empática porque el horario es complejo, pero así como el horario es complejo, hay algunas cosas de este ramo que también son complejas. Y si no estamos atentos y participando, va a ser bien difícil que podamos después desarrollar de buena manera las evaluaciones, ¿ya? Repito la pregunta entonces, Alejandro. ¿Qué tipo de argumentos, según lo que yo acabo de marcar ahí en ese documento, está presente? ¿Cuál es la primera defensa que hace este autor o autora para finalmente razonar sobre la tesis que presenta? ¿Qué tipo de argumento se ve gracias al conector que acabo de marcar con celeste? Bien, Alejandro, es un argumento mediante ejemplo. De hecho, el conector lo dice por sí mismo, ¿ya? Es un argumento, ¿verdad?, que se sustenta en ejemplificaciones. Entonces, el primer argumento es muy visible, ¿cierto? Es fácil de identificar,
Y aquí esta persona, ¿verdad? Lo que hace es separar los argumentos, las tesis y los argumentos por puntos seguidos, lo que me parece estupendo porque de esa manera delimita, ¿cierto? Delimita. El primer argumento termina aquí, donde dice por el tono de voz, ¿cierto? Y luego dice, esto es debido a que nuestra conciencia hace un reconocimiento, interpretación y significación en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social. Si ustedes se fijan, ahí aparece otro conector, que también lo voy a marcar con celeste, que también me va a indicar la presencia de otro argumento, ¿cierto? O sea, la idea que se adjunta después de haber terminado la ejemplificación, es a su vez un argumento causal, porque hay un conector que lo indica y toda la idea entonces se traduce en un efecto causa-consecuencia, ¿ya? Y yo les dije que además ustedes adjuntaran una evidencia, ¿ya? Algo que está muy bien logrado aquí, porque se utiliza una cita, ¿cierto? Es una cita textual, donde se menciona un autor, ¿verdad? Un año. Es bastante formal la evidencia que entrega el autor o autora de este ejemplo, y lo que hace entonces es sustentar, ¿verdad? Todo lo que ha dicho anteriormente. Dice, Allport, 1974, apunta que la percepción es algo que comprende tanto la captación, perdón, de las complejas circunstancias ambientales como la de cada uno de los objetos. Esa pequeña cita lo que hace es fundamentar finalmente los dos argumentos que se presentan, ¿ya? Y si ustedes se fijan, esta persona lo hizo en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Casi 7 líneas, ¿verdad? El ejercicio completo. Yo siempre he dicho que en escritura muchas veces la ley menos es más es súper aplicable. A veces en lugar de escribir tanto y adornar tanto las ideas, basta con que en un par de líneas ustedes sean claros y cumplan con el objetivo principal. Entonces, esta persona tiene mucha capacidad de síntesis. Quien lo haya hecho está muy bien. Entonces, el detalle queda en la construcción de la tesis, ¿ya? Eso es lo que observamos en ese ejercicio. Vamos con el siguiente. Dice, afirmo que, una vez más, ¿cierto? Aquí se parte con un marcador discursivo que me permite identificar inmediatamente que ahí se va a presentar una tesis, así es que lo vamos a marcar. Y me voy a ir al chat para ver qué es lo que están escribiendo. Ya, ¿por qué no es un argumento mediante autoridad? Voy a aclarar inmediatamente eso, Alejandro. Bien, qué buena pregunta. ¿Por qué yo no podría considerar entonces que el argumento no es un argumento mediante autoridad? Porque el argumento mediante autoridad lo que hace es primero dar relevancia a la figura que yo voy a citar. O sea, si por ejemplo esta persona hubiese puesto, esto ocurre debido a lo dicho por Allport en 1974, ¿cierto? Y explico la cita. Lo armo como una especie de parafraseo. ¿Conocen esa palabra? El parafraseo, que es cuando yo explico con mis palabras algo dicho por otro, ¿ya? El parafraseo o la paráfrasis, porque ese es el nombre formal. La paráfrasis, cuando yo lo utilizo en los mecanismos de citación, y como vamos a ver en la unidad número 2, también tiene un mecanismo de cita, ¿cierto? Según APA. Uno tiene que poner algunos elementos. Pero ¿por qué yo no puedo considerar esto un argumento por autoridad? Simplemente porque la autoridad es, la autoridad que se utiliza con la finalidad de presentar evidencias, no con la finalidad de dar relevancia a esta figura, ¿ya? Tiene que ver con la construcción del argumento, ¿ya? En la construcción del argumento tiene que ver con la presentación de una causa y una consecuencia en la idea, no en relevar la figura de Allport, mencionada después. Además que esta persona organizó el párrafo de manera tal que los puntos me indicaron cada parte del ejercicio, fue una estructura súper lógica, ¿ya? Entonces, encima, la escritura ayuda mucho como a diferenciar cada elemento. Así es que esa es la explicación técnica de por qué nosotros no podríamos considerar esto como un argumento por autoridad. Bien, Alejandro, qué bueno que entendió. Vamos con el segundo ejemplo, entonces. Ya había dicho, este ejemplo parte también, este ejercicio con un marcador discursivo, y luego presenta la tesis y dice lo siguiente: el derecho personal es un derecho con gran relevancia en el ámbito del dominio, ¿ya? Y entre paréntesis adjunta la palabra adquisición, ¿ya? Entonces, vamos a marcar la tesis, y quiero que ustedes en el chat entonces me digan qué tipo de tesis pueden observar en esta afirmación que acabamos de leer. Yo aquí, si quieren un adelanto, yo aquí veo dos tipos de tesis, ¿ya? Es fácil identificar al menos dos tipos de tesis, lo que significa que al menos la tesis está bien construida.
Así es que vamos por el chat pensando en qué tipo de tesis está presentada en ese fragmento. Bien, muy bien, Alejandro. Es una tesis valorativa porque dice que lo considera con gran relevancia. Esa gran relevancia finalmente le otorga un valor, ¿cierto? Pero además uno podría observar, ¿cierto?, una tesis de afirmación por definición, porque de hecho si ustedes se fijan, está el verbo, lo vamos a marcar ahí con rojo, está el verbo que me indica que podría perfectamente contestar la pregunta que es, ¿cierto? ¿Qué es el derecho personal? Es un derecho con gran relevancia en el ámbito del dominio, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan en esta construcción, que yo les dije, los tipos de tesis no son excluyentes. Yo puedo encontrar una tesis clasificable en 2 o 3, ¿ya? El punto es que siempre hay una que domina más que la otra, ¿ya? Aquí yo, en este caso, me da la impresión de que domina la tesis valorativa, ¿ya? Porque el foco está puesto en lo importante que es el derecho personal en el ámbito del dominio, ¿ya? Eso es mi impresión, ¿ya? Al leer esto así como desde mi rol como lector, sin ser especialista en leyes, me queda más o menos claro que, que se le quiere dar relevancia al valor, más que a la definición misma. ¿Qué le podríamos criticar a la construcción de esta tesis, creen ustedes? Algo que también hemos dicho de manera reiterativa, tanto en clases como en la revisión de otros ejercicios. ¿A nadie se le ocurre qué podríamos mejorar de esta tesis? Exactamente, tiene que ver con la repetición de la palabra derecho, ¿cierto? Nosotros perfectamente aquí podríamos haber generado ¿cómo se llama? Un procedimiento de sustitución léxica, ¿ya? Lo que yo le decía, esto de usar o de reemplazar por los sinónimos, ¿cierto? O por un pronombre, ¿cierto? El derecho personal, incluso podríamos utilizar una palabra más neutral, ¿cierto? Eh, es un elemento de gran relevancia en el ámbito del dominio, ¿cierto? Ahí ya incluso podríamos ir un poco variando el vocabulario. Se genera, es más, después ustedes se fijan, el primer argumento parte nuevamente con la palabra derecho, entonces se genera una disonancia en la coherencia porque no hay sustitución, ¿ya? No hay sustitución léxica y eso va a provocar una alteración en la coherencia del texto. Eso ya lo habíamos explicado en otras oportunidades. Y claro, como dice acá, ¿cierto? El chat suena un poco redundante, ¿no? El hecho de estar repitiendo a cada rato la misma palabra. ¿Qué significa eso? Que cuando estamos entonces ejerciendo o aplicando todo lo que estamos aprendiendo en otros textos, la gracia de estar revisándolos y de hacernos conscientes de qué están haciendo mal, por ejemplo, otros compañeros o en qué están fallando los otros compañeros, es yo tomar esos elementos a disposición para finalmente después no replicar lo mismo, ¿ya? Esto que yo acabo de explicar sobre la coherencia y la cohesión, lo habíamos dicho por lo menos ya en las últimas 2 clases. Entonces es importante, chiquillos, que se hagan conscientes del uso de los recursos de coherencia y cohesión. ¿Qué palabra podría poner en lugar de repetir derecho? Lo que te acabo de decir. Por ejemplo, podrías haber puesto en la tesis, el derecho personal es un elemento con gran relevancia en el ámbito del dominio de adquisición, ¿cierto? O adquisición. Luego podrías haber puesto esto principalmente, o estos principalmente se imparten, ese estos ya cumple una función de pronombre. Entonces, al poner estos, se entiende que tú estás hablando de los derechos personales, ¿ya? Entonces ahí tú tienes 2 mecanismos. Tú puedes sustituir por un sustantivo, ¿cierto? Por un concepto, o puedes sustituir por un pronombre, ¿ya? Lo importante es que cada vez que escribas, o sea, la primera vez tú puedes escribir como se te viene en gana, luego tú tienes que revisar lo que escribes y ahí hacerte consciente de esto. Bueno, ¿qué estoy repitiendo o no estoy repitiendo? A ver, si aquí repetí la palabra derecho 3 veces en 2 líneas, ¿cómo puedo sustituir las otras 2? ¿Ya? Entonces ahí es hacerse consciente de los mecanismos para poder mejorar la coherencia. Bien, entonces dice, los derechos personales principalmente se imparten a través de contratos, ya que son relativos, ¿ya? Y aquí hay un conector que nos va a indicar finalmente la presencia de un recurso argumentativo. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo es ese conector?
sí, es que cuesta, chiquillos, sí, yo no les digo que no, ¿ya? Eso igual aplica para los conectores, no podemos ocupar los mismos conectores. Yo les dije el otro día que en el perdón, en el Classroom, en el aula virtual, les dejé, hace rato ya, desde el inicio, desde que empezamos el semestre, les dejé un documento en Word que dice algo así como conectores IMD, con la finalidad de que ustedes se den cuenta de que lo importante, cuando yo, por ejemplo, tengo como por afán ocupar el ya que o el por qué como conectores causales. Yo en esa tabla les dejo la posibilidad de reemplazar esos dos, que son los que generalmente se ocupan más, por otros que cumplen la misma función. Por ejemplo, el pues, el puesto que, ¿ya? Son conectores que también me indican causalidad. Entonces, si ustedes repiten mucho el ya que o el por qué, sustitúyanlo por otro que cumpla la misma función. Para eso, les invito a descargar ese documento que está en el aula virtual, y ahí ustedes se van a dar cuenta que les dejé varias posibilidades por cada tipo de conector, ¿ya? Y por cada marcador discursivo, para que ustedes puedan variar. Entonces, claro, yo sé que cuesta porque obviamente, como dice el dicho popular, la práctica hace al maestro. Por lo tanto, mientras yo más practique, mientras yo más escriba, mejor voy a ejecutar a futuro estas prácticas discursivas. Ya, voy a leer algunos mensajes del chat. Dice, está buenísimo, me ayuda en otros informes, dice Taira. Alejandro dice, yo lo tengo, está bueno, igual sirve caleta. Esa es la idea. Luego dice Camilo, en la primera tarea mi polola me ayudó con eso de no repetir tanto los conectores o las palabras porque me cuesta mucho esto de escribir. Y por eso que es importante hacer los ejercicios, ¿ya? Las tareas que uno les deja no es porque uno lleve un registro así tan detallado sobre las tareas que estamos haciendo. Y como yo les dije, me parece en la clase anterior, es que me confundo con las secciones, no sé si esto lo dije aquí, pero si no lo dije lo voy a repetir, ¿ya? Voy a repetir esa idea de que aunque las tareas no tengan una nota, ¿cierto? Cuando llegue en la instancia final, ¿verdad? Ese momento donde ustedes tienen que entregar la evaluación integrativa, que va a ser un ensayo, ya, un ensayo académico, no un ensayo literario, por cierto, ya, no es un ensayo tan poético ni nada por el estilo, tiene que ver muy por el contrario, es un ensayo científico, que tiene que ver con la involucración de los elementos de sus disciplinas y todas las herramientas que nosotros estamos trabajando en este ramo. Y cuando eso ocurra, obviamente, esto viene de la mano, o sea, si yo veo que alguien participó en clases, que estuvo haciendo las tareas, y se sacó, por ejemplo, no sé, un 5.2 en el ensayo. A mí no me cuesta nada poner un 5.5 si considero que hubo un trabajo de proceso importante, ¿ya? Y ustedes pueden decir, bueno, pero 3 décimas no son nada. Pero cuando una evaluación cuesta un 30%, por cierto que ayuda bastante. Así es que les invito, no solamente por una cuestión de números, ya esto no solamente por la nota, sino por lo que dice por ahí Camilo, ¿no? Que de pronto nos enfrentamos a actividades que son un desafío en torno a la escritura. Yo siempre he dicho que la escritura es un desafío porque no se trabaja bien en la escuela. Entonces uno llega a la universidad teniendo que saber un montón de cosas que no sabe y de repente a veces uno no hace los ejercicios simplemente porque como que cuesta el pie de inicio. ¿Cómo parto un texto? ¿Cierto? Y por eso que yo le doy tanto hincapié a la cuestión del uso de los marcadores del discurso, porque los marcadores son los que me dan el pie de inicio, ¿cierto? Para comenzar, o sea, así puede partir un texto. Para comenzar, este trabajo de investigación, ¿cierto? Trata el tema de... Las cosas se dan solas cuando uno maneja los discursos, a eso voy, ¿ya? Entonces, eh, si no tienen tiempo para hacer las tareas, chiquillos, yo de verdad, estas tareas no son tareas grandes que les implique tanto tiempo. Siempre déjense unos minutitos, ¿ya? Unos minutos, y miren, finalmente esta tarea era súper corta, más de media hora no deberían haberse demorado en hacer esto, ¿ya? Porque eran 2 argumentos, incluso la evidencia les dimos la posibilidad de que la inventaran, que ni siquiera se pusieran a investigar todavía, ¿ya? Entonces, hay que ir ahí piano, tratando de ordenar los tiempos. Si yo les mostrara, parece que no estoy con la cámara activa, ¿sí? Ya ni sé a estas alturas cómo estoy manejando el Zoom, pero más rato les voy a mostrar mi técnica para organizar mi tiempo, porque este no es mi único trabajo, y yo también, bajo este contexto de pandemia, por cierto, cuesta organizar el tema de los tiempos, así es que me he tenido que inventar herramientas para organizar de buena manera mis tiempos. Yo, pese a que soy del área humanista, suelo ser muy cuadrada para algunas cosas, sobre todo cuando tengo que organizar el tiempo, y yo soy de estas personas que utiliza agenda, que arma calendarios, que arma horarios, porque es la única manera de yo ordenarme, ¿ya? Entonces yo generalmente cuando estamos finalizando el semestre, les comparto un Excel donde se organizo yo para mí
el último mes, ya el último mes del semestre, y se los comparto a ustedes para que le den uso también, ¿ya? Les dejo ahí anotadas cuáles son los últimos pasos de la evaluación final y las fechas importantes, y les comparto ese documento para que ustedes también vayan poniendo las otras pruebas de los otros ramos, los trabajos que tienen que entregar, y bueno, yo al menos funciono de esa manera porque siento que es la única forma de responder a este contexto. Bien, entonces, volviendo al ejercicio, el ya que me va a marcar un argumento de tipo causal, ¿ya? Por lo tanto, yo debo entender, según lo que me explica este autor o autora, que hasta el punto seguido es o dura el primer argumento. ¿Por qué lo digo? Porque después utiliza muy bien un marcador discursivo que dice acá. Por otro lado, eso significa que ya estamos cambiando de tema, ¿cierto? O sea, ya explicamos una cosa y ahora nos vamos a ir a otra. Eso hace una marca evidente de que aquí parte el segundo argumento. Y dice lo siguiente: existe un tipo de derecho personal que son propiamente dichos, esto quiere decir que son los derechos crediticios. Estos se basan en la acción del acreedor contra el deudor. Tal es el caso que cuando en el contrato y bla, 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 bla. Entonces aquí ya tenemos el conector. Hay algunos problemas de redacción arriba. Nuevamente, ¿cierto? El tema de la sustitución, repite mucho la misma palabra derecho. Ahí falta un trabajo de edición. Sin embargo, para efectos de ejercicio, del ejercicio que queríamos hacer, si tuviésemos que identificar el segundo argumento, tendríamos que decir que este es un argumento por ejemplificación, ¿ya? Porque está el marcador discursivo que me anuncia ese argumento. Entonces dice, tal es el caso que, cuando en el contrato queda estipulado los deberes y obligaciones del deudor, el acreedor es el que puede ejecutar acciones contra el deudor por incumplimiento del contrato. Esta es una contradicción, ya que los derechos personales no poseen persecución, más bien ejercen todo lo estipulado en el contrato de prestación hasta ser efectivos el derecho del acreedor, el cual no se extingue si tiene por objeto cosas y éstas perecen. ¿Qué le faltó a este ejercicio? Porque ahí termina. De hecho, si yo me pusiera más minuciosa, aquí uno podría decir, oh, miren, aquí hay otro argumento. La verdad es que este no es un argumento, este es un recurso explicativo. Aquí lo que se está haciendo es explicando el ejemplo, ¿ya? Estamos explicando el ejemplo. ¿Por qué lo marco? Porque arriba ya utilizó el marcador ya que. Entonces aquí podríamos perfectamente haber aplicado un sinónimo. ¿Qué sinónimo se les ocurre para reemplazar el ya que? ¿Qué conector podríamos ocupar? Otro conector causal. Por esto, muy bien. Entonces, podríamos haber puesto perfectamente ahí, en lugar del ya que, por esto, coma. Yo les dije que siempre se utilizan comas, en realidad va acá. Va antes del conector la coma. Ya, lo vamos a marcar con rojo para que la persona que haya hecho este ejercicio, si es que está presente o no, no lo sé, se dé cuenta que ahí hicimos una modificación. Entonces, por esto los derechos personales no poseen persecución, ¿cierto? Ahí hay una explicación del ejemplo. ¿Pero qué le faltó a este ejercicio? La instrucción decía, generen una tesis, luego defiendan esa tesis con 2 argumentos y adjunten una, ¿qué era lo que teníamos que adjuntar? Una evidencia. Y la evidencia aquí no está. Por lo tanto, si yo me pongo así como bruja mala, ¿cierto? La profe pesada y fea, nosotros podríamos decir que este texto, por muy bien construido que esté, ¿cierto? Por muy bien que esté defendida la tesis, carece de credibilidad. ¿Por qué? Porque no tiene evidencia, ¿cierto? ¿Cómo yo demuestro que lo que acabo de presentar tiene validez? La única manera de presentar validez o de respaldar la validez de lo que estoy diciendo es presentando evidencias, ¿ya? Es una palabra que está muy de moda, sobre todo en área de educación, ahora que estamos con esto de la educación a distancia, nos piden evidencia de todo, ¿sí? Porque la única manera de yo corroborar que estoy haciendo mi trabajo es presentando evidencias, ¿cierto? Esto aplica lo mismo para la argumentación. Es que no puede servir de evidencia esa parte, Axel, porque tú aquí no haces, esto pareciera ser que es parte de tu idea. En ninguna parte, por ejemplo, dices, ¿qué habría hecho yo para que se notara la evidencia? Tal como dice la ley, el artículo, número, tanto, inciso, no sé qué, y luego explico esa parte de la ley, pero dejando súper explícito que eso se saca de la ley. Porque ¿quién puede ir contra la ley? Nadie puede ir contra la ley, pues la ley es la mejor evidencia que tú puedes utilizar a tu favor. Entonces, en este caso tú podrías haber citado la ley o parafraseado, ¿ya? Entonces, en esa parte tú podrías haber dicho, por esto,
tal como dice la ley, o tal como menciona la ley, tanto, número tanto, no sé cómo lo hacen ustedes ahí, el artículo tanto, los derechos personales, ¿cierto? Ahí se habría transformado recién en una evidencia, pero como esa parte no existe, y los lectores, ¿verdad?, no somos adivinos, no podemos considerar esa parte como evidencia, sino que pareciera ser, lo que yo te estaba explicando, una explicación del ejemplo. No parece una evidencia porque carece de elementos que me digan, mira lector, esta es una evidencia porque estoy citando la ley, o porque estoy parafraseando la ley. Ese es el motivo. Así es que, si tuviésemos que evaluarlo, tendríamos que decir que este ejercicio no tiene evidencia, ¿ya? Y por lo tanto carece de validez. Vamos con el último, no me queda el último, me parece que este es el tercero y... no sé, bueno. Entonces, vamos con este ejercicio. Dice, afirmo que el corazón está ubicado, bueno, afirmo que, vamos a marcarlo inmediatamente como marcador discursivo que me dice, aquí hay una tesis. Luego dice, el corazón está ubicado en el centro del tórax, levemente orientado hacia la izquierda. Ya, me parece que yo sé de quién es este ejercicio porque me llegó al correo y lo retroalimenté. ¿Qué pasó aquí? Que tirón de orejas para, para el autor de este texto porque no lo modificó. ¿Qué creen que pasa con esta tesis? Cuando dice, el corazón está ubicado en el centro del tórax, levemente orientado hacia la izquierda. Yo le hice una observación a esta tesis, pero me gustaría a ver si alguno de ustedes es capaz de decirme por qué esta tesis tiene problemas de construcción. ¿Alguien se atreve a decirme, profe, yo creo que esta tesis tiene este problema? O según ustedes está bien, porque si está bien, genial, porque así cuando explique la razón por la cual esa tesis no está bien, voy a clarificar, digamos, una duda generalizada. Y a ver, Alejandro dice, porque usó un argumento de definición, ¿por eso no se considera tesis? Ya, mira, primero tenemos que saber que la definición siempre va a responder a la pregunta ¿qué es? ¿Ya? Entonces, si yo digo ¿qué es? Y la respuesta es el corazón está ubicado, si yo digo ¿qué es el corazón? Y luego la respuesta es el corazón está ubicado en el centro del tórax. ¿Suena lógico eso como definición? No, ¿verdad? Ya. Luego Axel dice, bueno, ¿dónde lo ejemplificó? ¿Esto será un ejemplo? Me pregunto yo. Voy a hacer una pregunta, o sea, voy a hacer una aclaración. ¿Se acuerdan el día en que yo les dije que hay informaciones que se pueden corroborar en la realidad y otras que no se pueden corroborar? Porque responden como a juicios personales. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? ¿No? Que yo les dije, yo hoy día puedo mirar por mi ventana, abrir la cortina y decir, el día está soleado. Y ustedes pueden mirar por la suya y si viven en Santiago también, pueden corroborar si la información que yo estoy diciendo es cierta o no. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de ese ejemplo, no? Que yo les dije, la información objetiva es aquella que yo puedo corroborar en la realidad. Es decir, yo digo el día está soleado, yo miro por la ventana, el día está soleado. Por lo tanto, eso se considera verdadero. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de argumentación, yo les dije que nosotros no podíamos decir que los argumentos son verdaderos. Nosotros dijimos que los argumentos se clasificaban o podríamos incluso criticarlos desde términos de validez, no de veracidad. Porque los argumentos, como corresponden al mundo de las opiniones, son juicios, valoraciones personales sobre los hechos. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿nosotros podemos corroborar que el corazón está ubicado en el centro del tórax y levemente orientado hacia la izquierda? ¿Eso se puede corroborar o no? ¿Será considerado esta información una percepción personal sobre dónde está ubicado el corazón? ¿Es como yo creo que está orientado a la izquierda? ¿O eso se puede corroborar? Esa es mi pregunta. ¿Qué creen ustedes? Es súper interesante este ejercicio que estamos analizando, porque aunque ustedes no lo crean, es un error súper común. Creer que estoy argumentando cuando lo único que estoy haciendo es explicando. ¿Por qué yo no puedo considerar esto? Claro, pero si, o sea, en realidad no es tan así, ¿eh? Porque si tú haces el ejercicio bueno, de conocer cierto el cuerpo humano, y saber que el corazón está ubicado en el centro, y si tú te tocas aquí y sientes tus palpitaciones que efectivamente están orientadas hacia la izquierda, te vas a dar cuenta que esa información se puede corroborar en la realidad. De hecho, no necesitas una máquina, necesitas una enciclopedia que te muestre el cuerpo humano y que te muestre dónde está el corazón.
Entonces tú eso lo puedes corroborar en la realidad, independiente de cómo lo hagas, si lo haces utilizando tu propio cuerpo o utilizando un libro de ciencias. Entonces, la verdad de las cosas es que esta no se puede considerar tesis porque es una información objetiva, es una información corroborable en la realidad, independiente de que yo no lo pueda corroborar a lo mejor con un escáner o con un aparato que me permita identificar dónde diablo está ubicado el corazón. Sin embargo, si yo me voy a una enciclopedia y busco eso, me va a aparecer esta misma información. Eso quiere decir que esta información no es una opinión, es una información objetiva. Yo les dije a ustedes que para que las tesis se consideraran como tal, tienen que ser informaciones subjetivas. Claro, tiene que ver con algo que afirmamos, pero como una creencia personal, no con algo que yo puedo corroborar en la realidad, porque se fijan, si esto hubiese sido una prueba, por ejemplo, alguien que hace este ejercicio habría tenido la nota mínima, porque aquí no hay tesis, y eso significa que todo lo de abajo no son argumentos, ¿ya? Porque si no está la tesis, ¿qué voy a defender? No puedo defender nada, ¿se entiende? Entonces, cuando yo presento una tesis y con una información objetiva, lo que estoy haciendo es explicar, es trabajar el texto explicativo, el primero que vimos en la clase número 2. Exactamente, Alejandro, eso es lo que ocurre. Yo no sé qué piensa el autor sobre el corazón, no sé qué es lo que le complica. ¿Cuál es el conflicto que yo observo con que el corazón está ubicado en el centro del tórax y levemente orientado hacia la derecha? Recuerden que las tesis siempre responden a un conflicto. ¿Por qué se generan las opiniones? Porque hay temas que son conflictivos. ¿Por qué hay gente que está a favor y en contra del aborto? Porque eso genera un conflicto. ¿Qué conflicto genera que el corazón esté ubicado en el centro del tórax y levemente orientado hacia la izquierda? ¿Se dan cuenta? No hay conflicto porque esta información es una información objetiva corroborable en la realidad. No corresponde a una postura personal del autor. Si el autor hubiese dicho que, no sé, que esa ubicación del corazón es conflictiva porque no permite que el cuerpo funcione de buena manera, ahí recién estamos hablando de una opinión, porque nos está entregando su percepción personal sobre la ubicación del corazón, que es algo comprobable en la realidad. Entonces, fíjense bien, si esto ocurre en la prueba, si ustedes, por ejemplo, desarrollan una idea que yo puedo corroborar en la realidad, eso quiere decir que toda la parte argumentativa les voy a tener que poner 0 puntos, porque al no estar la tesis significa que los argumentos no son argumentos y pasan a ser recursos explicativos, ¿ya? Pierden la subjetividad. Toda tesis debe ser subjetiva. Entonces ustedes cada vez que planteen un texto de este tipo, tienen que preguntarse, ¿estoy dando a conocer mi postura personal frente al tema que escogí? Aquí se puede ver si yo estoy a favor, en contra, o qué opinión tengo sobre tal tema que se me ocurrió trabajar. Entonces, ¿cuál fue mi recomendación para este ejercicio? Porque esto me llegó por correo. Mi recomendación fue, si yo quería trabajar, o sea, si yo en el ejercicio primario de explicación trabajé el corazón, yo le dije a esta persona, si tú quieres generar una opinión ligada al tema que escogiste en el primer ejercicio, tú puedes criticar, por ejemplo, la salud cardíaca. ¿Los chilenos cuidamos nuestro corazón o no lo cuidamos? Eso podría haber, por ejemplo, se podría haber transformado en una opinión. ¿Cómo los chilenos cuidan el corazón? Entonces podríamos decir, podría haberse generado una tesis valorativa, así como existe mucha despreocupación. Es que las tesis no son, o sea, si uno lo mira desde el ámbito científico, claro, podrían considerarse hipótesis, ¿ya? Podrían considerarse hipótesis porque en el fondo lo que yo hago después es corroborar, tratar de corroborar si aquello que yo dije se puede o no se puede validar. La única diferencia, ¿cierto?, es que las hipótesis son o pertenecen a un campo estrictamente científico, ¿ya? Y las tesis, ¿cierto?, tienen que ver con discursos y por lo tanto se mantienen en un ámbito subjetivo, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. ¿Por qué no se puede llamar hipótesis? Porque la hipótesis responde a un área estrictamente científica, pero se parecen mucho, ¿ya? Se parece mucho el funcionamiento al método científico. De hecho, ¿por qué creen ustedes que existe este tipo de texto? Porque llegó un momento en la historia en que las humanidades en general se consideraban áreas no científicas, ¿ya? Entonces, cuando ustedes, y esto todavía se perpetúa en el colegio, ¿eh?, de que los humanistas, ¿cierto?, son como menos inteligentes que los científicos, porque los científicos, ¿cierto?, están ligados a los números y qué sé yo, y siempre como que hay una relevancia. Entonces, llegó el minuto en que efectivamente el área humanista empieza como a cuestionar o a responder a los cuestionamientos en torno a si son o no ciencias, qué vamos a considerar como ciencias. Y luego, entonces, cuando se empezó este conflicto, se trató de
incorporar elementos de las ciencias en las áreas humanistas o en las áreas más, menos científicas, entre comillas. Pero hoy día nosotros sabemos que existen distintas ciencias, ¿cierto? Existen las ciencias pedagógicas, las ciencias sociales, las ciencias políticas, y por lo tanto hoy día ya hablamos de ciencia como un término generalizado para todas las áreas del conocimiento. Todas las áreas del conocimiento tienen su ciencia, ¿ya? Entonces, como bien les dije, si la tesis está mal planteada, ¿cierto? Si la tesis no responde a un ámbito subjetivo, eso quiere decir que todo el ejercicio hacia abajo no va a poder ser evaluado, o en realidad va a ser evaluado, pero va a ser evaluado con el puntaje mínimo porque no va a responder a la instrucción primaria. Entonces, como ustedes se fijan, en la tesis se sustenta, digamos, el éxito mayoritario del ejercicio, porque si la tesis está bien planteada, me va a permitir avanzar de mejor manera al siguiente paso. Esto es igual que en la construcción de un edificio. Si el edificio tiene un cimiento principal mal hecho, lo más probable es que todo el edificio esté mal construido, porque la base, ¿cierto?, es la que sostiene el edificio. En este caso, en los textos argumentativos, la tesis es lo primario, ¿cierto? Si la tesis está bien construida, me permite avanzar a un siguiente paso, ¿ya? Esa es entonces la crítica y la revisión de los trabajos para que ustedes tomen conciencia y ojalá tomen apunte después, si es que no lo están haciendo ahora, cuando revisen el video, poder tomar apuntes de todo esto que les estoy entregando, para que no vuelvan a ocurrir este tipo de errores que en la prueba salen caritos, ¿ya? Sale carito equivocarse y cometer este tipo de errores en la prueba. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora es compartir con ustedes el formato de la prueba, ¿ya? Ustedes me corroboran si se ve o no se ve. Ok. ¿Cuándo es la prueba, profe? Aparece ahí, en el aula virtual está hace rato puesto el programa, y en la clase número 1 les mostré las fechas de todas las evaluaciones, ¿ya? Pero yo les dije, la prueba se habilita el 11 de septiembre, y como el 11 de septiembre es una fecha bastante complicada, yo decidí extenderla hasta el 13 de septiembre, ¿ya? Entonces van a tener 3 días para subir la prueba. Lo que significa que esta semana ustedes van a trabajar en la preprueba, ¿ya? Preprueba que yo voy a dejar en el aula virtual habilitada para que ustedes me suban estos archivos y yo poder mirarlos y poder decirles, mira, yo creo que tienes que poner atención en esto. Esa va a ser una revisión un poco más personalizada porque la situación lo amerita, ¿ya? Ya. ¿Se ve o no se ve el formato de la prueba, chiquillos? Porque me da la impresión que no se está viendo. Ya, ahora sí. Vamos entonces. Ya, creo que ahora debería verse. Debería. Ahí si ustedes me corroboran, si se ve o no se ve. Perfecto, ahora sí. Entonces, como ustedes pueden ver, este es el formato de la prueba. Bueno, tiene los elementos principales, ¿cierto? Poner el nombre, la fecha, la sección, que en este caso la sección es la 17 para que ustedes sepan. Y luego ya todo lo de abajo lo lleno yo, que tiene que ver con los puntos que obtienen. Bueno, para tener el 4 necesitan 19 puntos, eso se entrega como información, y luego entonces la nota. Esta es la parte importante. La parte importante es que todas las evaluaciones en este ramo tienen la rúbrica. Por eso que yo los estoy acostumbrando a trabajar con la rúbrica de evaluación, porque de esa manera ustedes también se vuelven un poquito más expertos en saber qué diablo me va a pedir la profe en la evaluación, ¿ya? Esto no solamente en este ramo, sino que también les va a servir o va a ser útil cuando les entreguen las rúbricas o pautas de cotejo en los otros ramos, ¿ya? La consigna de trabajo es la siguiente, y se van a fijar que la tarea, o sea, la evaluación, gira en torno a todo lo que hemos hecho en estas clases. Tienen que elegir un concepto X que sea propio de la disciplina de ustedes, distinto al que han trabajado en los ejercicios anteriores. Por lo tanto, por ejemplo, la persona que eligió el tema del corazón va a tener que elegir otro tema para la preprueba, ¿ya? Aquellas personas que quieren poner entonces en práctica y ver qué tan preparados están para asumir la primera nota. Primera nota que lleva por porcentaje un 30, ¿ya? Esta prueba vale un 30%. Así es que es una prueba súper potente y que por lo tanto, considerando lo que significa este porcentaje, nosotros hemos ideado una metodología súper procesual. Todas las clases con una actividad, todas las clases con una tarea, cada clase se revisa esa tarea.
para poder evitar errores cuando nos presentemos a la evaluación. Aún así, no nos pareció suficiente haber planteado las tareas, sino que también quisimos dar la oportunidad de poner a prueba aquello que yo he aprendido, ¿ya? Esto es como una especie de ensayo para la prueba. Entonces, si ustedes se fijan aquí, tienen que elegir un concepto X. Ya, yo trabajé con el concepto de aprendizaje, me parece, en mis ejemplos. Por lo tanto, ya no puedo trabajar con el concepto de aprendizaje, entonces voy a trabajar con el concepto de educación, ¿ya? Elijo el concepto de educación, lo defino, lo describo con 3 características o subtemas. Establezco una reformulación y 2 ejemplificaciones en torno al tema de la educación, ¿ya? Luego, sobre esa misma temática, es decir, sobre educación, que es la temática que yo elegí para mí, y en coherencia con lo explicado, elabore una tesis, 2 argumentos y adjunte una evidencia, ¿ya? Súper importante es que la evidencia esta vez no puede ser inventada, ¿ya? Yo les voy a compartir al Axel un tutorial que hice, que en realidad es un tutorial, es como enseñar en el fondo a utilizar el buscador Google para poder acceder a fuentes confiables de información, ¿ya? En ese video yo les explico cómo pueden buscar ustedes archivos, documentos que sean realmente válidos para poder sustentar un trabajo como este, ¿ya? Ese video yo se lo voy a copiar al Axel hoy día para que lo comparta con ustedes. No sé, creo que dura como 15 minutos, chiquillos, no es más. Entonces, por favor, mírenlo, porque muchas veces, ¿qué me pasa en esta prueba? Que me ponen ahí la fuente que utilizaron como evidencia y son cosas que yo dije que no se podían utilizar. Lo único que se puede utilizar para poder trabajar las evidencias son artículos científicos, pueden ser ensayos académicos o pueden ser libros, ¿ya? Pero esto de que la noticia que apareció en el ciudadano.cl, la noticia que apareció, las noticias también me pueden servir como evidencia, ¿ya? Pero para este trabajo nosotros vamos a dar relevancia al uso de libros, de artículos científicos o de ensayos académicos, porque creemos que eso es lo que más cuesta incorporar en una bibliografía. Siempre nos vamos por lo fácil. Entonces hoy día no, vamos a trabajar con cuestiones más formales, ¿ya? Nosotros estamos apelando aquí al sentido de la formalidad en los trabajos. Y una buena manera de poder ir encauzando la formalidad es utilizando precisamente fuentes formales, fuentes confiables. Entonces, al igual que el ejercicio de argumentación, la evidencia puede ser es una sola evidencia que puede abarcar los 2 argumentos que ustedes presenten, o bien puede ser uno de los argumentos, ¿ya? Y si ustedes se fijan, aquí aparece la rúbrica con la que se va a evaluar. ¿En qué me tengo que fijar yo? Chiquillos, siempre fíjense en el logro destacado, en el logro máximo, que es lo que finalmente va a permitir que yo obtenga todo el puntaje en el ejercicio. ¿Dónde aparecen los puntajes? En los números de acá, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, obtengo el logro destacado acá, voy a tener 3 puntos, ¿ya? Si yo obtengo el logro destacado en esta área, voy a obtener 2 puntos, porque ahí están los puntajes. Estos son los números de las dimensiones. Bien, entonces, por ejemplo, se va a evaluar lo mismo que hemos visto en las clases, que la definición esté realizada con precisión conceptual y que esté explicada con sus palabras y que emplee el marcador discursivo adecuado. Es decir, lo mismo que hicimos en el ejercicio 1. Si ustedes se fijan, en el ejercicio 2 es lo mismo que evaluamos ahora, que la tesis o postura se presente de manera explícita. ¿Cómo lo presento de manera explícita? Con un marcador discursivo, ¿cierto? Que sea una afirmación subjetiva, es decir, que sea o que manifieste una postura determinada, que no pase lo que ocurrió con el ejercicio del corazón, ¿cierto? Que esté en completa coherencia con el tema seleccionado, es decir, que claro, datoscuriosos.cl, no había visto ese mensaje en el chat. Que la tesis en el fondo entonces responda a todo lo formal y que hemos visto en la clase de argumentación, ya que se formule de acuerdo a una de las categorías revisadas en clase, es decir, a uno de los 5 tipos de tesis que nosotros estuvimos viendo. Y respecto a la evidencia, que la evidencia efectivamente respalde de manera explícita a uno de los argumentos, dándole la validez que requiere. ¿Cómo le doy la validez? Siendo una fuente confiable. Y luego todos los indicadores que están con gris significa que responden a factores formales, ortografía, estructura del trabajo, ¿cierto? Que sea, o que esté presentado en introducción, desarrollo y cierre o conclusión, ¿cierto? Utilizando los marcadores discursivos pertinentes para ir demarcando cada parte, porque aquí en este trabajo no vamos a poder poner como subtítulo introducción, como subtítulo desarrollo, como subtítulo conclusión. Eso no va, ¿ya?
la única manera de que ustedes demarquen la introducción, el desarrollo y la conclusión del texto es usando los marcadores discursivos que hemos mostrado en las clases, ¿ya? Así es que, por ejemplo, si yo quiero identificar o si yo quiero demostrar que estoy introduciendo el tema, yo puedo poner a modo de introducción, o puedo poner para comenzar, o puedo poner, qué sé yo, para iniciar. Entonces ustedes ahí tienen que ver de qué manera utilizan los marcadores de introducción. ¿Dónde van a poder encontrar estos marcadores de introducción o los marcadores que van a denotar y que van a explicitar la estructura del texto en el documento que yo les dejé en la aula virtual, que dice conectores y marcadores discursivos, ¿ya? Bueno, se evalúa la estructura, se evalúa la coherencia, esto de que no se repitan los conceptos, que no se repitan las ideas, ya que lo hemos estado revisando en cada ejercicio, la cohesión que tiene que ver con el uso de los conectores y que estos no se repitan, ¿cierto? Sino que ustedes más bien puedan utilizar variedades de conectores y que la extensión no supere las 60 líneas, ¿ya? Esa es la extensión máxima. Entonces, el Word tiene un contador de líneas, por cierto, ¿ya? Entonces, no es difícil poder programarlo. Yo acá en este minuto estoy utilizando el Word en línea, así que no me aparece, pero ustedes lo buscan y les va a tirar cuántas líneas llevan, ¿ya? En el peor de los casos lo pueden contar de manera manual, pero son 60 líneas la extensión máxima, ¿ok? No puede ser, si ustedes se exceden, van a perder punto en extensión. O sea, si el texto quedó en 61 líneas, yo no les voy a poder poner los 2 puntos, porque no están respetando el espacio designado para desarrollar el texto, ¿ya? Si se excede entre 1 y 3 líneas, va a tener un punto, y si se excede en 4 más líneas, no va a tener punto ahí. Entonces, esto, si ustedes se fijan, la rúbrica está ahí para que la miren, para que vean finalmente qué pueden hacer y qué no pueden hacer, ¿ya? Y así de esta manera optimizamos entonces la comprensión de qué es lo que se va a evaluar. ¿Qué les resta entonces a ustedes ahora? Resta que ustedes esta semana, de aquí, ¿cierto?, a la próxima clase, que es el día viernes 11, me parece, ¿no? Voy a revisar mi calendario. Próxima clases es el día, efectivamente, viernes 11. De aquí al viernes 11, ustedes tienen que subir sus prepruebas, ¿ya? En este formato, en este mismo formato. Vamos a ver, el día jueves yo voy a mirar las que ya estén en línea, las que ya estén cargadas en aula virtual, las voy a mirar, las voy a comentar. El día viernes nos vamos a conectar igual como siempre. Voy a mostrar quizás un par de ejemplos y voy a comentar generalizadamente cuáles fueron los errores más comunes. Voy a resolver dudas, ¿ya? Profesora, sabe que me quedó una duda después de haber escrito mi preprueba. Quiero resolver, quiero preguntar. Sabe que no me quedó claro algo de la clase número 1, no me quedó algo claro de la clase número 2 de argumentación. Esa clase del viernes 11 va a ser para resolver dudas y para comentar los ejercicios de la preprueba, ¿ya? Es importante que la hagan la preprueba porque así yo les voy a poder decir, mira, en realidad con este ejercicio, con lo que tú hiciste, te habría alcanzado para tal nota, entonces fíjate en esto y en esto para que esto no te ocurra, ¿bien? Ese es el objetivo de realizar la preprueba. Y entonces el día viernes nos juntamos, comentamos qué sé yo, y el día 11 hasta el día 13, que es lunes, ¿cierto? Lunes hasta las 29:50, hasta las 23:59 van a poder subir su trabajo. Ahí ya van a subir la prueba propiamente tal. ¿Qué va a pasar aquí? Que la prueba no puede ser del mismo tema que trabajaron la preprueba, ¿ya? Esta parte de la instrucción es súper importante y yo la voy a poner con mayúscula y negrita en el aula virtual. Sin embargo, voy a enfatizar en eso. La prueba no puede ser del mismo tema de la preprueba. De hecho, yo en mi agenda, todas las personas que suben la preprueba, yo anoto el tema. Perico Los Palotes trabajó el concepto tal. Y después en la prueba corroboro que esos temas no se vuelvan a repetir. Si en la prueba ustedes repiten el concepto, van a tener la nota mínima porque no están cumpliendo con una instrucción que es fundamental. Aquí se va a valorar el hecho de que ustedes trabajen el ejercicio de la escritura. Entonces, ustedes van a ir buscando lo fácil, nunca van a poder salir de los errores comunes que se cometen al momento de escribir, ¿ya? Este ramo te obliga a salir de tu zona de confort. Así es que siempre te vamos a estar poniendo desafíos, ¿ya? Todo el tiempo vamos a estar poniendo desafíos en torno a las actividades, en torno a las prepruebas, y digo prepruebas porque la unidad 2 también tiene una preprueba. Entonces, tratamos de bajar los niveles de ansiedad con respecto a las pruebas y queremos que ustedes se sientan lo mejor preparados posible, pero para que eso funcione, tienen que aprovechar esas instancias que se están dando en este ramo, ¿ya? Entonces,
Yo ahora, cerrando esta clase, me voy a ir al aula virtual, voy a generar la tarea para que ustedes suban la preprueba, y el día jueves yo voy a mirar los trabajos, los voy a comentar, y el día viernes nos vamos a juntar entonces para comentar esta tarea y para resolver dudas específicas de la unidad. Ya ese mismo día viernes va a quedar habilitada el aula virtual para que ustedes suban la prueba hasta el día lunes. Ese es el resumen de la instrucción que acabo de explicar. ¿Hay alguna duda? ¿Queda algún tema pendiente? ¿Algo que no hayan entendido? Porque este es el momento de que puedan hacerlo. Claro, y como dice Alejandro ahí, claro, si yo me excedo en el número de líneas, puedo dejar fuera parte del trabajo. Entonces, supongamos que la conclusión me quedó desde la línea 61 en adelante. Eso significa que no hay conclusión, ¿ya? Lisa y llanamente, porque no están cumpliendo con el espacio determinado. Bien ahí, Alejandro, súper bien. Ya, claro. Sobre las evidencias, qué bueno que me hace la pregunta el Axel. Las evidencias en el trabajo, yo voy a subir un ejemplo al aula virtual, ¿ya? Yo siento que los ejemplos siempre son muy clarificadores. Voy a armarme un documento con un tema X y voy a subirlo como ejemplo. La evidencia es una cita, ¿ya? Me parece que lo dije en una clase, no me acuerdo en cuál, pero lo dije. La evidencia es una cita, yo puedo citar de manera directa, es decir, tomar las palabras del autor o autora X y traspasarlas de manera literal utilizando comillas. A eso se le llama cita directa. O bien, puedo ejercer una cita de parafraseo, que es mencionar al autor, poner el año, ¿cierto?, del documento que yo estoy utilizando. Entonces, supongamos, se me ocurrió trabajar un artículo de un autor que tiene apellido Pérez. Entonces yo digo, bueno, según lo mencionado por Pérez, entre paréntesis pongo el año de publicación, 2014, por ejemplo, el concepto de educación ha evolucionado en, qué sé yo, en el tiempo y hoy en día, bla, 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 bla. Y yo con mis palabras explico lo que dijo Pérez en el 2014. ¿Se entiende? Entonces, la evidencia siempre va a ser una cita para los textos académicos. Buen punto. Yo como en esta unidad no estoy viendo normas de citación, yo no les voy a pedir APA para esta prueba, ¿ya? Ustedes deben ponerme la fuente, deben ponerme, y aquí les voy a poner en el chat, pero tienen que poner el autor o autora, ¿cierto? O autores, porque pueden ser más de uno, el año de publicación del libro, artículo o ensayo que estén ocupando, y el título, ¿ya? Esos son los elementos que yo necesito. ¿Cómo los pueden poner? Como dice ahí el compañero, en una cita al pie de página, ¿ya? También lo pueden poner dentro del mismo texto, pero eso implica que a lo mejor van a ocupar líneas innecesarias, porque podrían poner, según lo que dice Pérez en el año 2000 en el texto, y qué sé yo, hacia la aventura de la educación. Lo puedo dejar también dentro del mismo texto, pero eso implica que se les podría alargar un poco más porque están ocupando más líneas. Entonces yo recomiendo que mejor lo hagan en una cita al pie. Ahora, si el texto de ustedes no está ni cercano a cumplir las 60 líneas, porque hay personas que en 40 líneas resuelven esta tarea, ustedes lo incorporan ahí en el mismo texto. Yo no pido APA, ¿ya? No pido APA esta vez porque no estamos en la unidad de APA, no puedo evaluar algo que no he pasado. Así es que, sin embargo, lo que deben dejar presente ahí en esa prueba es el autor, el año de publicación y el título del texto que están utilizando, porque yo, sí, voy a pasar APA en la segunda unidad, ¿ya? Ahí enseño APA, lo más importante de APA, porque APA es una norma muy amplia, no la puedo pasar toda, no me da el tiempo, pero voy a enseñar lo que más se usa, que son los métodos de citación, cómo hacer la bibliografía, entre otros elementos, ¿ya? Así es que eso es, ¿ya? El año, el título y el autor o autores del artículo que van a utilizar como base. Entonces, ¿no es una bibliografía por la citación? Claro, yo para esta prueba no estoy evaluando APA, ¿ya? A mí lo que me interesa es corroborar que usaron una fuente confiable, entonces me basta con esos 3 datos, ¿ya? Autor, año y título, porque aunque ustedes no lo crean, yo me doy el trabajo de revisar en internet, por ejemplo, si el artículo existe primero, si es un artículo de una fuente confiable, etcétera, ¿ya? Así es que con esos 3 elementos bastaría. ¿Hay alguna otra duda que me quieran hacer, aparte de la que ya han planteado los compañeros en el chat? Si hay algún otro elemento que ustedes quisieran resolver, si hay algo que no entendieron de la explicación que yo di, este es el momento para resolverlas. Bueno, chicos, si no hay ninguna duda, entonces la clase queda hasta aquí el día de hoy.
voy a, como les dije, voy a habilitar entonces en el aula el ejemplo y la tarea para que suban la preprueba, ¿ya? Pensando en el ensayo para la prueba, que repetir majaderamente que esto no es un ejercicio obligatorio, pero sí es un ejercicio necesario, ¿ya? Si ustedes quieren saber de qué manera están presentándose a la evaluación, hagan este ejercicio, ¿ya? Entonces, ya, damos por finalizada la sesión de hoy día. Ha sido un gusto, los libero para que puedan salir a descansar, estirar las piernas, etcétera. Y nos vemos entonces el próximo viernes. Cualquier duda o consulta que surja en el camino, plantéensela a Axel en el grupo y él me lo hará saber por WhatsApp, que es más rápido que un correo electrónico, ¿ya? Eso, chiquillos, ha sido un gusto. Nos vemos entonces el próximo viernes. Chao a todos y a todos, a todas y a todos. Nos vemos. Adiós.